Egunon, país de banderizos. Una propuesta sugerente, sugestiva, interesante ante todo, para todo aquel que le interese conocer una parte significativa de la historia de este país, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y reverberando también a comienzos del siglo XXI. Sobre todo para conocer la mentalidad de algunos y cómo estuvieron vinculados con una serie de circunstancias como fue el relativo a la violencia y al tema del terrorismo en la banda ETA. El elemento fundamental, José Latasa Quetaría, fue miembro, pero después tuvo una serie de circunstancias personales que le llevaron al desapego y al extrañamiento respecto a las formas y el fondo de sus otrora camaradas. Y así recibió el trato al que se le da a los que se les llama traidores y se les trata de quitar de en medio. Ese elemento personal, esas vivencias tanto en el ámbito primero de aproximación e integración como en el de segregación y salida, lo que da un elemento de interés a esta propuesta de conversaciones que está sobre la base de un libro non nato escrito por el autor, por José Latasa, y que en 2018 se convirtió en una serie de conversaciones con la otra parte del libro, que es Fernando Sánchez Aranaz. Y en esta serie de conversaciones acaba surgiendo esta versión 2.0 publicada a través de la Potluck Ediciones. Y bueno, he podido leerlo y terminarlo y es, como digo, interesante porque es un punto de vista necesario para todo aquel que se acerque a la cara B, a la cara oscura, lo que oculta, lo que no quiere que la gente sepa de parte de la autodenominada izquierda Abertzale, es decir, su antiguo pozo de vinculación con todo este mundo de la violencia y del terrorismo. Es curioso porque en este momento tenemos, no muy lejano, la historia de Patria, novela primero de Fernando Aramburu y después a través de una serie, o incluso en Amazon, al Sánchez Corbí, que hizo una forma de ensayo de sus vivencias en su lucha contra el terrorismo, lo llevaron a una serie de supuesto elemento de necesidad de ser visto. Incluso me sugirieron, oye, tienes que ver esta serie, y como está en Amazon Prime y bueno, pues circunstancialmente me tengo acceso, la vi, hice una reseña en este canal y Patria también lo vi y también hay una reseña en este canal, pero esta visión acerca de toda esta aproximación y extrañamiento posterior, desengaño se podría decir, amerita no solamente la lectura de este ejemplar, es decir, de País de Banderizos, que en estas 300 páginas cuenta cosas muy interesantes acerca de su relación con la banda, especialmente con un caso significativo como es el de María Dolores Catarain Joyes, asesinada en septiembre del año 86 en su localidad natal de Ordicia, que es también la localidad natal, curiosamente, de José Latasa Quetaría. Con lo cual es un elemento, digamos, central porque la percepción y el juego de espejos es algo que siempre ha sido utilizado en el entorno de la banda,
no en el entorno de la planta, sino del grupo, del colectivo, de la agrupación, es decir, ¿cómo llamaban entonces? La empresa. Pues esto de proyectar la imagen, que es lo que se quiere que uno tenga el significante y el significado, es decir, utilizando mucho falacias como la falacia del hombre de paja, construyendo una visión fuera del cuerpo de uno y empezar a utilizar esa visión como si fuera el cuerpo verdadero y empezar a atacarle para que todo el mundo siga esa corriente y ataque esa visión, ese hombre de paja. Y esto es lo que en buena medida le pasó a José Minatasa cuando se dio cuenta de que aquel mundo tenía sus fallas y sus contradicciones y al final acabó siendo condenado a la misma suerte que en Yoyi, solo que tuvo más suerte y a este no le cazaron. Por suerte, para la humanidad, pues las cosas hay que contarlas, si es posible, aunque sea difícil. Una trayectoria nada común, es excepcional, la de José Minatasa, y afortunadamente que sea así, porque las sociedades no sobrevivirían si hubiera una multiplicidad de voluntades de llevar hasta último término esta vocación de transgredir los límites, aunque sea por unas bases ideológicas de un bien común, por aquello del el medio es importante respecto a los fines y digamos que la democracia es forma y fondo y por tanto, pero no vivimos en la arcade feliz y por lo tanto las gentes tratan de descubrir sus caminos con los medios y las herramientas que tienen encima de la mesa y con las vivencias que tienen, y por lo tanto no se puede exigir en un determinado contexto y en una determinada circunstancia. Por lo tanto tenemos el mundo que tenemos y hacer ¿qué hubiera pasado si ETA no hubiera existido? Pues hombre, ese es el mundo del contrafactual y de la historia ficción y tenemos que lidiar con el mundo que tenemos actualmente y por lo tanto lo que pasó es lo que pasó. La biografía de Josemi es la que es y por lo tanto hay que lidiar con esas circunstancias que lo importante es que se narren y se cuenten y negro sobre blanco se transmitan a aquel que la quiera coger para poder comprender mejor las vivencias y circunstancias que llevaron a Josemi y puede que a más gente, porque hay otras personas que tuvieron recorridos vitales parecidos, entrar y salir y todo lo que hay en medio y las circunstancias que hay actualmente, sobre todo en este momento en el que algunos tratan de reproducir elementos para la reinserción de la sociedad, para salir de la cárcel, cosa que otros hicieron y a los que se les condenó. Y esos que condenaron son los que ahora están tratando de utilizar esos medios para sus propios beneficios. Al fin y al cabo, contar es importante. Y como digo, desde aquí reivindico que elementos muy importantes de aquí respecto a la aproximación y luego a la separación, el asunto de Yoyes, un montón de elementos. Cuando lo estaba leyendo, he dicho, aquí hay una serie de 6-8 capítulos maravillosa que puede estar pues a la altura de Patria, pero con un guión maravilloso y desde otro punto de vista. Es decir, la sociedad necesita una serie que se llame, por ejemplo, así, Un país de banderizos y que cuente lo que el autor quiere transmitir acerca de este elemento, de su elemento vital. Pues sí, yo creo que sí, que es justo y necesario y cuenta elementos que no creo que han sido tratados
en otros productos. Por lo tanto, es de agradecer la aproximación en formato libro y de momento recomiendo vivamente que la gente se aproxime y bueno, vamos a leer lo que viene en la parte de atrás para que la gente le coja cariño y se aproxime a la lectura del libro. Durante el año 2018, Fernando Sánchez Aranaz realizó una serie de entrevistas a Josemi Latasa Guetaria. A ambos les une una relación de amistad construida sobre sus distintas trayectorias vitales. Josemi fue miembro de ETA. Tras su encarcelamiento vivió una evolución personal que le llevó a su expulsión de la organización y a ser amenazado de muerte. Fernando, por su parte, desde la no violencia, militó en los movimientos por la paz. En sus conversaciones van exponiendo sus puntos de vista sobre el pasado, el presente y el futuro de su país, pero sobre todo este texto es el relato de la peripecia vital de Josemi Latasa, marcado por su pertenencia a ETA, del que se define como un infierno. En estos tiempos en que tanto se habla del relato, Josemi y Fernando nos cuentan los suyos propios, narran sus experiencias desde la sinceridad, desde el reconocimiento de los errores cometidos y desde el daño infligido, desde la necesidad de ser perdonados y desde el propósito de perdonar sin condiciones. Todo ello desde el convencimiento de que para obtener el perdón hace falta estar dispuesto a perdonar, de que el perdón debe ser una actitud y de que se debe sentir la necesidad de ser perdonados. La vida los ha llevado a encontrarse cada uno con su personal bagaje, con sus relatos particulares y su diálogo. Han querido transmitir que la convivencia es posible, que su país debe dejar de ser un país de banderizos. Sobre todo ello trata estas conversaciones. Acérquense, degusten el libro, vuelvan a leerlo y si consideran, como yo, que HBO, Amazon o Netflix tiene que hacer una serie entre 6 y 8 capítulos, denle duro a Twitter y pónganle sal y azúcar a sus timelines. Y sin más, aparte de seguir recomendando la aproximación a este necesario y complementario elemento para conocer ese mundo y esas circunstancias personales como las vivencias de Josemi Latasa, es que recasco, agur berbat, beti gelpean.